bendiga. Vamos a iniciar con la escuela dominical de esta mañana. Bueno, como cada domingo en las mañanas vamos a iniciar, pero antes de entrar de lleno con lo que viene siendo el estudio, vamos a ponernos en las manos de Dios. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar reunidos en este lugar. Y, Señor, te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, que apresures sus pasos. Los que no han de venir, Señor, tú conoces las causas, bendíceles allá donde se encuentren, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos para lo que vamos a hacer en esta mañana, por esta escuela dominical, este culto, los ponemos en tus manos, Señor. Señor, esta escuela dominical te pedimos que nos des una mente abierta, un corazón humilde, Padre, para poder entender, pero también para poder poner en práctica, Señor, la enseñanza del día de hoy, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, el domingo pasado vimos lo que fue una introducción de la siguiente marca sana que vamos a estar viendo en estas semanas. Y bueno, la marca es Creciendo Juntos, el discipulado. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo una introducción, algo general, rápido, vimos algunos pasajitos, vimos ahí los temas que vamos a estar desarrollando por semanas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver ahí lo que viene siendo la semana número 1 y lleva por título La necesidad del discipulado. Y bueno, para empezar, dice esta pregunta aquí: ¿cuál fue la última experiencia que tuviste que te hizo ver que tenías mucho que aprender aún, ya sea en el hogar, en el trabajo o en cualquier área de tu vida? No, posiblemente ahí en nuestras actividades cotidianas, tal vez ahí un momento de estrés, perdimos la cabeza, ¿no? O algo, y después de haber cometido el error o de haber ofendido algo, pues nos damos cuenta, ¿no? Y pues uno sí reflexiona, la regué, tengo que madurar en ese aspecto, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que tal vez pueden hacernos pensar o llegar a pensar que sí necesitamos aprender, que sí necesitamos crecer todavía, que no estamos preparados al 100% para esa actividad, ¿no? Entonces, posiblemente cada uno de nosotros o todos hemos tenido esta experiencia, ya sea en nuestro hogar o en el trabajo, o bueno, en cualquier actividad donde nos desarrollemos, ¿no? Tal vez ahí practicando deporte y te apasionas de más, te enojas, empiezas a gritar, pero ya después te das cuenta que necesitas crecer, ¿no? Necesitas madurar para poder ahí mostrar, ¿no? que has crecido en esa área, ¿no? En cuanto a ahí has aprendido a tolerar ahí los contactos y todo eso. Y bueno, todo este estudio va a estar enfocado en lo que es el discipulado. Y bueno, ¿qué es el discípulo? Ser un discípulo es ser un estudiante, alguien que aprende e imita a su maestro. Como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados a aprender continuamente de Él y a seguirle en cada área de nuestra vida. Y, como discípulos de Jesús, a eso estamos llamados, a aprender de Él, a imitarlo, a actuar como Él actuó durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Prácticamente hablando, esto significa que necesitamos entender que el discipulado es un proceso que dura toda la vida. En esta vida ninguno de nosotros es un producto terminado, todos necesitamos progresar continuamente como discípulos. Y bueno, ahí la explicación que daba el apóstol Pablo, ¿no? De la carrera. Recordemos que nuestra vida es una carrera de resistencia, estamos en una carrera, continuamente tenemos que ir corriendo, caminando. Bueno, el discipulado así es, ¿no? Todo el momento que estemos aquí, toda nuestra vida, todo el tiempo que el Señor nos permite estar, es de aprendizaje. Nunca vamos a dejar de aprender, o siempre vamos a aprender algo nuevo. Y bueno, esto es ahí, es una vida de un discípulo, ¿sí? Entonces, bueno, continúa diciendo ahí: en esta vida ninguno de nosotros es un producto terminado, todos necesitamos progresar continuamente como discípulos. Entonces es una carrera de resistencia. Como creyentes en Cristo, cada día tenemos que ir creciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal de esto, del estudio del día de hoy? Bueno, ninguno de nosotros es perfecto, todos necesitamos crecer como discípulos de Cristo. Esta es la idea principal del día de hoy, ¿sí? Nadie puede considerarse perfecto, nadie puede decir: yo ya me sé la Biblia al derecho y al revés, la Biblia ya me enseñó todo lo que me podía enseñar, ya aprendí de ella todo lo que podía aprender. No,
La Biblia, en la vida cristiana, es un continuo aprendizaje. Siempre vamos a estar aprendiendo, ¿sí? Siempre vamos a estar, tener que estar desarrollándonos como discípulos del Señor. Y bueno, ahí voy a invitar a los que están aquí presentes que busquen ahí en su Biblia. Vamos a leer ahí Filipenses, bueno, va a ser Filipenses capítulo 3, pero va a ser del 12 en adelante, ¿sí? Y vamos ahí en ese pasaje, Filipenses capítulo 3, va a ser del 12, ¿sí? Del 12 en adelante. Aquí vamos ya a empezar a meternos un poquito ya al estudio. Sí, es que es del 12 en adelante, vamos a empezar ahí, y bueno, ¿qué pasa en Filipenses 3 del 8 al 11? Pablo expresa que todo lo que una vez lo hizo sentirse orgulloso, ahora lo consideraba como una pérdida de tiempo por el extraordinario privilegio de conocer a Cristo. Sí, en Filipenses capítulo 3 del 8 al 11 son Pablo dando, por así decirlo, su currículum, ¿sí? Que es judío, que es circuncidado, que bajo la tutela de Gamaliel, que en aquel tiempo, bueno, era un fariseo reconocido, y Pablo fue discípulo de él. Entonces Pablo ahí estaba dando todas sus credenciales, pero termina diciendo que todo eso lo toma como basura por el hecho de conocer a Cristo, ¿sí? Parafraseando un poquito ahí, Pablo nos muestra sus credenciales, todos los conocimientos, nos dice todo lo que decía que en cuanto a la ley, fariseo, y ahí Pablo menciona muchas cosas que pues podrían ser consideradas importantes, ¿no? Ahí, como lo mencioné, podría ser un currículo del apóstol Pablo, ¿sí? En aquel tiempo. Y bueno, si lo leen detenidamente ahí, Pablo menciona muchas cosas, tenía mucho conocimiento. Si no hubiera sido alcanzado por Cristo, si no hubiera tenido ese encuentro personal con Cristo, posiblemente él había alcanzado un puesto de privilegio con el Sanedrín. A lo mejor él pudo haber sido un sumo sacerdote o uno de los líderes principales en aquel tiempo. Mas sin embargo, bueno, Pablo ya no le dio tanta importancia a esto después de haber conocido a Cristo, ¿no? Ahí Pablo lo dice, que todo eso lo toma por basura, ¿sí? Todas las credenciales que tenía. Y bueno, Pablo da a conocer esto porque había personas que en aquel tiempo se le resistían, ¿sí? Había personas que tenían algo contra Pablo, no lo consideraban como un líder. Y bueno, Pablo en esta carta les explica esto, dándoles a conocer sus credenciales, pero a partir de lo que vamos a entrar a leer, bueno, a partir de que conoció a Cristo, él dice, todo esto tengo por basura, todo esto a mí ya no me interesan, estos logros personales que pude haber obtenido. Y bueno, entonces explica por qué perdió felizmente todo eso y más. Lo permitió conocer a Cristo, compartir sus sufrimientos y alcanzar la resurrección de los muertos. Pero por si alguno piensa que Pablo estaba diciendo que él había madurado hasta la perfección, que vamos a empezar a leer ahí del 12 en adelante, Pablo nos dice esto. Ahí vamos a darle lectura, ustedes síganme con su vista, yo voy a darle lectura del 12 al 21. Dice ahí la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, es algo interesante ver aquí lo que nos dice Pablo. Nos dice, no es que ya sea perfecto, no es que ya alcance mi límite, sino que continúo
día a día tratando de crecer, ¿no? A esto se refería el apóstol Pablo. Bueno, vemos aquí que él tenía una meta, que él tenía un objetivo, y esa meta, ese objetivo lo debemos de tener todos los que nos consideramos discípulos de Cristo. Todos los que somos verdaderamente discípulos de Cristo deben de tener este objetivo y esta meta. Y bueno, también ahí Pablo les dice que sean imitadores de él, ¿no? Pablo era un ejemplo, era una persona fiel a las cosas de Dios. Entonces por eso Pablo les exhortaba, ¿no? Que fueran como él es. Y bueno, también le dice ahí que tuvieran cuidado, a ver, si no lo imitaban a él, que tuvieran cuidado a quién iban a imitar, ¿sí? Recordemos que ya desde aquel tiempo, en aquellos tiempos ya había personas que traían falsas enseñanzas. Entonces Pablo les dice, o les da a entender, que busquen un buen ejemplo, a ver a quién pueden imitar. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas de reflexión, ¿sí? Vamos a iniciar ya, vamos a meternos un poquito al pasaje. Nos dice la primera pregunta, dice, ¿qué dice Pablo que no es y que no ha hecho aún? Según los versículos 12 y 13, bueno, Pablo dice que él aún no ha sido perfeccionado y que aún no ha alcanzado la resurrección. Entonces, bueno, Pablo estaba claramente consciente, Pablo sabía que todavía le faltaba mucho, ¿sí? Que aún no era perfecto. Y bueno, recordemos que mientras estemos en esta tierra, nadie es perfecto aquí en esta tierra. Todos tenemos detalles, todos tenemos defectos, y bueno, que esa perfección la vamos a obtener cuando estemos allá con Él, cuando el Señor nos dé esos cuerpos nuevos que la palabra de Dios nos dice que vamos a tener, ¿sí? Entonces, Pablo, por eso estaba consciente de ello. Pablo decía, no lo he alcanzado ya, no soy intachable, no soy perfecto, ¿sí? Él sabía que todavía le faltaba mucho y para alcanzar esa meta y ese objetivo. Entonces, bueno, como lo mencioné, ninguno de nosotros es perfecto. El único que fue perfecto en todos los aspectos, aclarando, es nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él sí fue completamente perfecto, ¿sí? En cuanto a actitudes, en cuanto a su manera de andar, todo lo que hizo fue perfecto, ¿sí? Cosa que ninguno de nosotros va a poder hacer o alcanzar mientras tengamos estos cuerpos, mientras estemos aquí en la tierra. Vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero bueno, este es el objetivo del discipulado, que vayamos creciendo, que vayamos yendo hacia adelante, que no miremos atrás, que no volteemos a nuestra antigua vida, que no regresemos a nuestra antigua manera de vivir. Entonces, aquí es interesante esto que nos dice Pablo, de que no ha sido perfeccionado y que no ha alcanzado, bueno, esa resurrección, ¿no? Recordemos que esto lo vamos a alcanzar, ya sea cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él regrese por segunda vez por su pueblo. Dice la siguiente, si es así como el apóstol Pablo se veía a sí mismo, ¿qué nos dice esto sobre cuáles deberían ser nuestras actitudes hacia nosotros mismos? Bueno, ¿cómo debemos de vernos nosotros mismos? Si Pablo, teniendo todo el conocimiento que tenía, todas las cosas prácticas que hacía para el Señor, se consideraba todavía imperfecto, que todavía le faltaba, bueno, ¿cómo debe de ser mi actitud? ¿O cómo yo me debo de considerar en cuanto a mi discipulado? ¿O cómo me estoy comportando? ¿O cómo estoy siendo discípulo del Señor? Dice, si esta es la manera en que el apóstol Pablo se veía a sí mismo, nosotros también deberíamos vernos como no perfeccionados todavía y reconocer que todos necesitamos crecer como cristianos. Así debemos de vernos. Pablo, aún todo el conocimiento que tenía, todas las cartas que escribió, pero aún él se consideraba todavía imperfecto. Y bueno, también los discípulos de aquel tiempo tenían esta actitud, ¿no? De ir madurando cada día, de ir buscando el crecer, de cumplir con esa meta, con ese objetivo. Bueno, nosotros hoy en la actualidad también debemos de ver o debemos de tener esta manera de pensar. Es triste cuando nos encontramos con hermanos que ya se sienten muy perfectos, muy maduros, que tratas de darles un consejo o que tratas de ayudarlos en alguna situación. No, hermano, yo ya sé todo, yo de la Biblia yo ya no necesito nada, yo ya aprendí todo, yo ya la Biblia me la sé al derecho y al revés, no necesito que me diga nada.
¿no? Es triste cuando nos encontramos situaciones así. Bueno, ¿qué estamos viendo en esa persona? Una falta de madurez, ¿sí? Porque como lo hemos mencionado y nos van a estar hablando estos estudios, todos vamos a aprender continuamente, ¿sí? El discipulado, el ser discípulos de Cristo es el aprendizaje continuo, ¿sí? Es que todos vayamos creciendo, que todos vayamos madurando, siempre vamos a sacar enseñanza. En la lectura de la palabra, en algún testimonio, en algún canto, siempre se saca enseñanza, ¿sí? Dice la siguiente pregunta: ¿por qué razón Pablo se esforzaba para obtener un conocimiento más profundo de Cristo? Según ahí, en el versículo 12, bueno, la razón por la que Pablo se esfuerza en alcanzar un conocimiento más profundo de Cristo es que Cristo ya ha hecho que Pablo sea suyo. Bueno, y también nosotros es lo que deberemos de pensar, ¿sí? Si ya somos de Cristo, bueno, tenemos que buscar conocerle, tenemos que buscar aprender más de Él cada día. Esto es el discipulado. Si nos consideramos discípulos de Cristo, bueno, debemos de querer aprender de nuestro Maestro. Entonces, Pablo así lo consideraba. Pablo, recordemos que después de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió a Cristo y bueno, él comprendió ahí cuán equivocado estaba que en perseguir a los creyentes en Cristo. Y bueno, vemos a un Pablo ya que es un seguidor, un discípulo de Cristo que día a día quería aprender. Y bueno, él no se consideraba completamente perfecto, ¿no? Él no se consideraba una persona que ya había dominado todo o ya había aprendido todo, sino que él día a día buscaba el aprender, buscaba el crecer como discípulo de Cristo. Y bueno, pensando en esto, ¿no? Pensando en que pues Cristo lo hizo suyo al momento de su muerte en la cruz. Recordemos que nos compró el Señor por un precio y ese precio fue su muerte en la cruz, ¿no? Su muerte ahí en la cruz por nuestros pecados. Entonces ya nos ha comprado, fuimos comprados por sangre. Entonces es nuestro Maestro y tenemos que buscar aprender de Él. Dice la siguiente pregunta, dice: ¿qué nos enseña esto acerca del fundamento y la motivación de nuestro crecimiento como cristianos? Bueno, esto nos enseña que el fundamento y la motivación de nuestro crecimiento como cristianos es que ya pertenecemos a Cristo. Pablo quería procurar el conocimiento de Cristo porque Cristo ya se había apropiado de Él. Ya que hemos sido salvados por Cristo, queremos conocerle más. Y ya que Él nos perdonó nuestros pecados, queremos luchar contra ellos. Lo que Cristo ya ha hecho por nosotros nos motiva a buscar más y más la santidad. Y como decía, como dijo Juan el Bautista antes de su bautismo, dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y entonces, este es el objetivo de los discípulos, de que ni yo, mi ego, mi orgullo, vaya bajando y bueno, que vaya creciendo Cristo en nuestras vidas, que Cristo cada día se vea reflejado en nosotros, en la manera en cómo nos comportamos, en cómo actuamos, en cómo nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias, que se vea Cristo reflejado en nuestras vidas. Dice la siguiente: ¿qué es lo que Pablo sí hace? Ahí en el versículo 13 y 14, dice: Pablo dice que lo que hace es, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo ya se olvidó de todo. Pablo, como lo mencioné, todas aquellas credenciales que menciona ahí, del 1 al 8, todo lo que las personas que no conocen a Cristo consideran importante, dicen que él ya se olvidó de ello, ya lo desechó. Y bueno, que busca algo que es más importante que lo que las personas o lo que los logros que él tenían podrían ser considerados. Bueno, ¿qué es esto? El llamamiento de Dios en Cristo Jesús y su meta, el ser como su Maestro. Dice la siguiente: ¿qué clase de imagen usa Pablo en los versículos 13 y 14? ¿A qué te recuerda? ¿Y qué nos enseña esto acerca de la clase de esfuerzo que deberíamos de hacer para crecer como cristianos? Dice en los versículos 13 y 14, como mencioné ahorita hace un momentito más atrás, Pablo usa la ilustración de un atleta,
corriendo una carrera. Y bueno, esta imagen nos enseña que así como los atletas dedican el 100% de su energía y fuerza a su competición, nosotros también debemos de dedicarnos a hacer esfuerzos serios, disciplinados y vigorosos para crecer como cristianos. Recordemos que, y en estudios anteriores mencionamos, ¿no?, que había que hacer sacrificios, que los atletas para ir a una pequeña carrera de 10 minutos, 5 minutos, no lo sé, entrenan años y se abstienen de muchas cosas, hacen sacrificios para poder cumplir con esa meta. Bueno, eso también aplicaría con nosotros en nuestra vida cristiana. Recordemos que a la vida cristiana también no es fácil, no es sencilla, hay que hacer sacrificios, tienes que hacer sacrificios. Entonces, esforzarte por poder cumplir lo que nos dice el Señor en su palabra, ¿no? Entonces, así como los atletas, así como dice Pablo, nos comparte aquí, bueno, nosotros también debemos de dar ese 100% para poder ir creciendo en nuestra vida cristiana, ir madurando como discípulos de Jesús. Dice la siguiente, según Pablo, ¿a quién debemos imitar? En el versículo 17. Bueno, nos da una pista. Ahí hay dos respuestas en este pasaje que leímos. En el versículo 17, Pablo nos exhorta a imitarlo a él y a todos aquellos que siguen su ejemplo. Prácticamente esto significa que debemos de imitar a aquellos cristianos que viven más fielmente conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, específicamente la Escritura nos dice que debemos imitar a los líderes de nuestras iglesias. Ahí pueden buscar Hebreos 13:7, ahorita lo vamos a leer. Pero bueno, ahí Pablo nos recuerda esto, ¿no? Primeramente Pablo ahí exhorta a la iglesia de aquel tiempo de Filipo, les exhorta a que lo vean como un ejemplo a imitar. Y bueno, otra de las cosas que vemos aquí es que sí podemos tener ejemplos, sí podemos buscar hermanos a los cuales imitar, pero bueno, que vivan conforme a lo que dice la palabra de Dios, que tengan un buen testimonio, que sean un buen ejemplo para ti, y que no vayan a traer a tu vida dudas o que no vayan a traer enseñanzas que en vez de hacerte madurar, no te confundan, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahí el pasaje de Hebreos 13:7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, no solamente los pastores, ¿no? Pueden haber ahí dentro de las congregaciones ejemplos, ¿no? Personas que no son líderes o que no tienen un puesto sobresaliente, pero sin embargo pueden ser un buen ejemplo, ¿sí? Hay creyentes que tal vez no dan mucho de qué hablar o son personas que son sencillas, pero bueno, si son un buen ejemplo, tú puedes imitar su conducta, su fe, ¿sí? Personas que sean buenos creyentes, personas que puedas tú decir, no, este hermano sí es un buen ejemplo, este hermano si vive conforme dicen las Escrituras, tú puedes seguir su ejemplo. Entonces ahí podemos buscar ejemplos en los hermanos, podemos ver hermanos pero debemos de tener cuidado qué hermanos escogemos como ejemplo, ¿no? Si vas a fijarte en un hermano que da un mal testimonio, que afuera genera muchos conflictos, bueno, entonces es mejor abstenerse de imitar su ejemplo, ¿no? Entonces debemos de buscar buenos ejemplos. Aún aquí en las congregaciones, dentro de las iglesias, puedes encontrar hermanos que pueden dar, que puedes tú imitar su conducta. Dice la siguiente, dice, ¿qué nos enseña esto acerca de la manera en que debemos de crecer como cristianos? Bueno, que Pablo nos instruye a imitarlos a él, que a otros ejemplos nos enseña que debemos crecer a través de la imitación. Esto es, debemos seguir otros ejemplos piadosos observando sus vidas, desarrollando relaciones con ellos e imitando cómo obedecen a Jesús. Entonces, bueno, esto es interesante. Cuando Jesús seleccionó a estos 12 hombres, ese era el objetivo de Jesús, ¿sí? Que ellos aprendieran lo que Jesús les estaba enseñando durante su ministerio, pero que no se quedara solamente ahí, sino que ellos enseñaran a más personas, ¿sí? Que ellos también hicieran más discípulos. Y Pablo exactamente también
hace lo mismo, ¿sí? Las enseñanzas que aprendió de Jesús, bueno, también él las compartía con los demás creyentes. Y si vemos ahí, si leemos las cartas de Pablo, vemos ahí que Pablo pues tuvo muchos discípulos, muchos que estuvieron con él, y bueno, aprendieron de Pablo, ¿no? Ahí aprendieron de la vida de Pablo también, y bueno, es lo que debemos de hacer también nosotros hoy en la actualidad, ¿sí? Buscar ejemplos o imitar ejemplos de personas que sean piadosas. Dije la siguiente: ¿qué amenaza menciona Pablo para nuestro fiel seguimiento de su ejemplo piadoso y el de otros? Ahí en el 18 y el 19. ¿Y por qué esta amenaza nos hace ver especialmente la importancia de seguir ejemplos piadosos? Bueno, la amenaza que Pablo menciona acerca de nuestro fiel seguimiento de su ejemplo y el de otros es que hay muchos falsos maestros que promueven el pecado a través de su enseñanza y sus vidas. Entonces debemos de estar atentos. Si hay algún hermano que tú dices, este hermano merece la pena imitar, quiero seguir su ejemplo, bueno, debes de ser cuidadoso, debes de observar cómo se comporta, cómo actúa, y bueno, si no, vas a tener el peligro de tal vez que te confunda, o tal vez que te dé o imitar algunas enseñanzas que no son bíblicas, ¿no? O, bueno, con su estilo de vida va a dar un mal testimonio para ti, y pues vas a confundirte y lo vas a ver de una manera normal, ¿no? No le vas a dar la seriedad al pecado que se le debe de dar. Entonces, esa es la amenaza, es el cuidado que debemos de poner los creyentes. ¿A quién estamos imitando? ¿Quién es nuestro ejemplo? Bueno, nuestro ejemplo principal es Cristo, o debe de ser Cristo para cualquier discípulo de Él, y como lo mencioné, podemos agarrar otros ejemplos piadosos, pero debemos de tener cuidado a quién buscamos como ejemplo a imitar. Y bueno, esta amenaza hace que sea especialmente importante para nosotros seguir ejemplos piadosos, porque es difícil de resistir con éxito a los falsos maestros por nuestra cuenta. Seguir los pasos de los cristianos maduros y experimentados nos ayuda a mantenernos en el camino de la fe y no ser engañados por los falsos maestros. Entonces, sí podemos tomar ejemplos, pero debemos de tener en cuenta a quién es aquel que vamos a imitar. Nos dice la siguiente: menciona todo lo que Pablo dice que es verdad de nosotros como cristianos en los versículos 20 y 21, y de qué manera cada una de estas cosas nos motiva a perseverar en nuestro discipulado. Bueno, en los versículos del 20 al 21 que leímos ahí, Pablo nos dice que los cristianos son ciudadanos del cielo. En el versículo 20, esperan con impaciencia la llegada de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí mismo en el versículo 20, que serán transformados por Cristo en su venida, por lo que nuestros cuerpos serán como su cuerpo glorioso. Y ahí en el versículo 21. Y bueno, que somos ciudadanos del cielo significa que tenemos una herencia eterna que nos espera. Por ello deberíamos de vivir de una forma que anticipe esta realidad. Que Cristo viene significa que un día Él enmendará todo lo malo y compartiremos su reino glorioso y eterno. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Esa es la meta de nosotros, que un día vamos a tener un cuerpo como Él, cuerpos perfectos. Cuando tengamos eso ya habremos llegado a la meta. Y bueno, no solamente esto, sino que vamos a compartir con Él su reino, y va a ser por toda la eternidad, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Dice, ya que un día nuestra salvación será completada, deberíamos confiar en la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas ahora. Todos estos aspectos de nuestra esperanza futura deberían de motivarnos a luchar contra el pecado y buscar la santidad en el presente, ya que estamos seguros del futuro glorioso que nos espera. Dice la siguiente, puedo hacer de reflexión personal. Dice, ¿cómo respondes cuando un hermano creyente te corrige o te amonesta? ¿Y qué revela esto en cuanto a cómo te ves a ti mismo? Bueno, esta ya es ahí de manera personal. ¿Cómo respondes tú cuando un hermano te llama la atención? ¿Y de qué manera respondes? ¿Aceptas la corrección? ¿Te enojas? ¿Te rebelas? Bueno, esto ya es de cada uno de nosotros.
Y bueno, ¿qué revela esto en cuanto a cómo nos vemos a nosotros mismos? Si reaccionamos de manera humilde, si el hermano verdaderamente tuvo razón en llamarte la atención o en llamarme la atención, y tú respondes humildemente, bueno, vemos que tú vas por buen camino, ¿sí? Vas aprendiendo, vas adquiriendo esa madurez, ¿sí? Pero si reaccionas de manera contraria, de manera arrogante, de manera violenta, ¿qué revela esto de nosotros? Que nos falta madurar, que nos falta crecer, que nos falta aprender como discípulos del Señor. Entonces, bueno, esta es de reflexión personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo respondes tú o cómo respondo yo cuando alguien me corrige? Y bueno, ¿qué revela esto de mí? Dice la siguiente: en este estudio hemos visto que todos nosotros necesitamos crecer continuamente como discípulos de Jesucristo, que debemos de hacer esto buscando e imitando ejemplos piadosos. ¿Podrías mencionar a una o dos personas que valdría la pena imitar? ¿Qué cualidades de semejanza a Cristo ves en estas personas que vale la pena imitar? Bueno, otra de reflexión personal, ¿no? Ahí, de acuerdo a este estudio, a lo que hemos estado viendo, a lo que el apóstol Pablo nos comparte ahí, ¿no? Él mismo reconocía que no era perfecto, él mismo reconoce que todavía le falta para alcanzar su objetivo. Y bueno, de todo esto que hemos estado viendo, a lo mejor tú podrías ahí pensar o tener en mente a lo mejor a una o dos personas que tú dices, no, este hermano sí vale la pena imitar, este hermano es buen testimonio, este hermano muestra una vida piadosa, a lo mejor tú ahí tienes el ejemplo. Y bueno, a lo mejor puedes decir algunas cualidades que tú viste para que te animes a imitarlo. Tal vez tú ves en él que es un hermano de oración, tal vez ves que es un hermano puesto al servicio, ¿no? Que hermano, necesitamos hacer esto, inmediatamente él salta, se apunta, dice, pues yo lo hago, yo voy, ¿sí? O bueno, ahí tú puedes encontrar ciertas cualidades como las que nos mostró el Señor Jesucristo, ¿no? Tal vez una persona que te exhorta, pero de manera correcta, ¿no? Te exhorta de manera que tú llegues a reflexionar en cuanto a tu situación, ¿no? O sea, tú ahí pues, si ya escogiste alguna persona, una o dos personas, a lo mejor viste cualidades que como creyente o como seguidor de Jesús, él tiene, ¿no? Aquellas como tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la siguiente: Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo a ser imitado. Una persona podría hacer esto motivada por el orgullo, pero explica cómo se podría hacer también esto siendo motivado por la humildad. Bueno, alguien que realmente teme a Dios y no a las demás personas es por definición humilde, y es este tipo de persona que de vez en cuando se mostrará como un ejemplo a seguir, sin importar que las otras personas puedan considerar esto como orgullo. Entonces, bueno, es interesante aquí lo que nos dice, y es cierto, ¿no? A lo mejor llegamos a pensar, o a lo mejor en aquel tiempo los creyentes de la iglesia, los que recibieron esta carta, ya van a pensar, bueno, Pablo se está comportando de una manera arrogante y orgullosa, pero no, vemos a un Pablo que se presenta de manera humilde como ejemplo, y bueno, vemos ahí en lo que dice él, ¿no? Él dice, no me considero perfecto, no he alcanzado mi meta, no he alcanzado mi objetivo, pero bueno, da a entender aquí que él va por buen camino, que él sigue su objetivo, sigue su meta, que él paso a pasito, como el ejemplo del atleta, él va a alcanzar esa meta y ese objetivo, y él se esforzaba por poder cumplir con esa meta, ¿no? Entonces, bueno, debemos de buscar ejemplos, como lo mencioné, pero bueno, que sean ejemplos humildes, que no sean ejemplos orgullosos o que no se consideren personas orgullosas, ¿no? Nos dice la siguiente pregunta, ¿es tu vida un ejemplo que los cristianos más jóvenes deberían imitar? Si no es así, ¿trabajas para convertirte en esa clase de persona? Bueno, esta también es otra pregunta de reflexión personal. ¿Es tu vida o eres un ejemplo para aquellos que son más jóvenes que tú o que son menos maduros que tú? Te consideren como ejemplo a imitar? Bueno, tú ahí de manera personal puedes decir sí o no, si me considero ejemplo, no me considero ejemplo.
Bueno, la siguiente que nos dice, y si no es así, ¿trabajas para convertirte en esa clase de persona? ¿Te esfuerzas para que los demás te puedan ver como un ejemplo? ¿Te esfuerzas al 100%, pones el 100% en esto de trabajar para que te conviertas en esa clase de persona que pueda ser un ejemplo para los demás creyentes? Bueno, esta ya es pregunta de reflexión personal. Cada uno de nosotros pues debemos de pensar en esto, ¿sí? ¿Soy ejemplo para los demás? Bueno, casi todos somos, la mayoría somos somos adultos, hay pocos jóvenes, pero bueno, me considero yo como alguien que mis hermanos pueden imitar, y si no me considero como ejemplo, estoy esforzándome, estoy trabajando para que ellos puedan considerarme como una persona digna de imitar. Entonces, bueno, esa es la pregunta ahí que nos llevamos, que reflexionemos. Nos dice la siguiente: ¿de qué manera práctica podrías buscar crecer como discípulo de Jesucristo durante esta semana? Bueno, ya aquí esta pregunta ya es una de acción práctica, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si no me considero como ejemplo a imitar, ¿cómo voy a buscar crecer? ¿Qué voy a hacer a partir de esta semana para crecer como discípulo de Jesús? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, cada uno de nosotros ahí va a poder aplicar o va a buscar qué aplicar. Tal vez a lo mejor el orar más constante, el leer más de su palabra durante la semana. No sé, hay muchas cosas prácticas que podemos hacer para ir madurando, para ir creciendo. Entonces, bueno, en sí este es el estudio de esta mañana. Y bueno, es claro, nos damos cuenta que todos necesitamos del discipulado. Nadie es perfecto, nadie ha aprendido lo suficiente, nadie puede considerarse un genio o un sabelotodo, sino que todos los creyentes tenemos que ir creciendo cada día, tenemos que ir aprendiendo cada día más. Bueno, es un aprendizaje de diario. Bueno, para poder aprender qué es lo que debemos de hacer, buscar ejemplos. Claro, el ejemplo principal es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo de ejemplos, pero también podemos apoyarnos en buscar a otros hermanos que sean un buen ejemplo, que nos puedan animar a crecer, ¿no? Que podamos aprender de ellos cosas buenas. Entonces, bueno, este es en sí el estudio de esta mañana. Es interesante ver y es importante darnos cuenta y recordar que todos necesitamos del discipulado, todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar como creyentes en Cristo. Bueno, primeramente Dios, vamos a ver lo que viene siendo la segunda semana. El estudio lleva por título la definición del discipulado. ¿Sí? Vamos a ver qué es el discipulado, cómo se define el ser un discípulo. Y bueno, vamos a tener ahí algunos pasajitos en los cuales vamos a contestar las preguntas de reflexión como cada semana. Bueno, va a ser ahí durante la semana, tú puedes irlos leyendo, puedes irlos meditando. Es Mateo capítulo 4, del 18 al 20, es uno. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26, y Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y bueno, ahí sí, para irnos dando una idea, la mayoría de los pasajes, 4 de los pasajes, son referentes al llamado de personas. Va a ser ahí, vamos a ver ahí, vamos a reflexionar ahí cómo el Señor llamó a cada uno de ellos. Y bueno, en Mateo 28, 18 al 20 es conocido, es la comisión, ¿no? El mandato del Señor para nosotros. Entonces, bueno, este es en sí, o esto viene siendo el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana.